Hola, mi nombre es Elifelet Figueroa Catalán y a continuación les presentaré el tema lesión térmica y nutrición. ¿Cómo se define una quemadura? Son lesiones producidas por alteraciones de origen térmico, calor o frío, sea cual sea el agente etiopatogénico y la presentación de dichas lesiones. Las quemaduras se definen según la profundidad y el tamaño de la zona que cubren. Menciona los 4 tipos de quemaduras y das un ejemplo del agente que los produce. Quemaduras térmicas son por calor, líquidos calientes, fuego directo, gases inflamables. Quemaduras eléctricas, estas son atmosférica o industrial. Quemaduras químicas por productos químicos como son ácidos bases y gases. Y las radiactivas, que son ocasionadas por la radiación, como es el sol, radiaciones ultravioleta. ¿Cuál es el criterio de gravedad de un paciente quemado según el porcentaje de superficie corporal quemada? Quemado grave, también se denomina gran quemado, presenta una superficie corporal quemada superior al 15%. Quemado leve, presenta superficie corporal quemada inferior al 15%. ¿Cuáles son los 3 grados de las quemaduras y qué parte de la piel se ve comprometida? Existen 3 grados de quemaduras. La primera es de primer grado o epidérmica. En esta es la destrucción de la epidermis. Las quemaduras de segundo grado, que son dérmico superficial, es la destrucción de la epidermis más la dermis superficial. Y en este mismo segundo grado está la dérmico profundo, que es la destrucción de la epidermis más la dermis. Y las quemaduras de tercer grado o dérmica es la destrucción todo el espesor de la piel y zonas profundas. ¿Qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación para niños? Es un método que se utiliza para calcular la extensión cutánea quemada en un paciente. Consiste en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalente al 9% de la superficie corporal total quemada o por múltiplos de 9. Las características físicas y anatómicas de los niños son distintas a los adultos, por un mayor volumen de la cabeza y un menor volumen de las extremidades inferiores. Es por ello que se mide en otros porcentajes. ¿Cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica? El gasto energético puede duplicar el gasto energético en reposo. Hay malnutrición aguda, sarcopenia secundaria, debilidad muscular adquirida. Todo esto lleva a la aparición de infecciones, disfunción orgánica múltiple, sepsis y la muerte. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? El déficit energético estimado en el paciente quemado es de 943 más menos 643 kilocalorías por día. El déficit de proteínas es de 49 más menos 41 gramos por día. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? Aumenta la tasa metabólica basal hasta el 40% por arriba de los valores normales, así como también presenta alteraciones de la función mitocondrial. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? Un paciente quemado crítico tiene un gasto de 1/3 de la respiración mitocondrial con la fosforilación oxidativa y 2/3 son los que se ocupan a la disipación del calor. En una persona sana es lo contrario, ya que se utilizan 2/3 del consumo de oxígeno y se acopla a la fosforilación oxidativa y solo 1/3 se ocupa para la termogénesis. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactemia y de la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? La lesión térmica lleva al aumento de la producción y oxidación de glucosa. Esta, a su vez, presenta la extracción tisular inadecuada de la glucosa. Todo esto genera hiperglucemia e hiperlactemia. Este estrés sobre el retículo endoplásmico en piel, tejido adiposo y muscular. Todo esto lleva a presentar resistencia a la insulina. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas?
Aquí se presenta un hipercatabolismo severo. Esto lleva a presentar sarcopenia, disfunción orgánica, debilidad muscular. Esto lleva a una mayor mortalidad, depresión proteica aguda, lo que resulta en una disfunción inmune. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? Por 1 metro de piel quemada, se genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos, presentando una pérdida de masa magra corporal del 20 al 25%, que supera los 0.2 gramos de nitrógeno por kilogramo por día, esto es, de 15 a 20 gramos por día, por lo que se pierde el 10% de peso en la primera semana. Menciona 5 alteraciones fisiopatológicas en el metabolismo de lípidos. 1. Aumento constante en los niveles de glicerol por una mayor lipoperoxidación. 2. La mayor parte de los ácidos grasos son resterificados, observándose un aumento de la lipoproteína LDL, triglicéridos y descenso de los niveles de cuerpos cetónicos. 3. Aumento de los ácidos grasos saturados y monoinsaturados de acción proinflamatoria. Los ácidos grasos poliinsaturados de perfil antiinflamatoria descienden. 5. El incremento de la lipólisis produce una infiltración grasa, en particular del hígado, que se asocia a la resistencia a la insulina. Menciona qué micronutrientes se ven alterados en la lesión térmica. Los micronutrientes antioxidantes como el cobre, selenio y zinc aumentan su excreción urinaria a través de las áreas quemadas. Además, el cromo. La fuga capilar secundaria a la inflamación sistémica lleva a la redistribución sistémica de elementos traza durante la fase aguda, disminuyendo la capacidad antioxidante, además de efectuar los mecanismos de respiración tisular. Las deficiencias de vitamina A, C, D y E, donde la vitamina D presenta una deficiencia severa. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada para el paciente con lesión térmica? Siempre se va a hacer más recomendable la vía enteral y va a ser la mejor opción, ya que se evita infecciones. ¿Qué tan rápido se debe comenzar la nutrición enteral? Esta se debe iniciar de forma precoz, que es dentro de las 24 a 48 horas. Sin embargo, también es seguro si se inicia entre 6 a 12 horas. Menciona 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente. Es segura, modula la respuesta hipermetabólica, disminuye de manera significativa los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón, aumento de la producción de inmunoglobulinas, mantiene la integridad de la barrera intestinal, la motilidad y el flujo sanguíneo esplácnico, reducción de infección de heridas quirúrgicas. Todo esto permite que las bacterias no vayan al torrente sanguíneo y puedan provocar la disfunción orgánica múltiple. ¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones en la nutrición enteral y qué se hace en tales casos? Cuando se presenta una disfunción intestinal, lo que se indica es la nutrición parenteral. ¿Cuál es la ecuación adecuada para el cálculo energético del paciente adulto con lesión térmica y cuál para niños? La ecuación adecuada en adulto es la ecuación de Toronto, ya que esta nos permite observar todos los parámetros que se requieren para el gasto energético total. En niños se sugiere que se utilice la ecuación de Schofield. Esta va a depender de la edad del niño. ¿Cuáles deben ser los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas en porcentaje y en gramos por kilogramo por día? En carbohidratos el porcentaje diario será del 50% y de 5 a 7 gramos por kilogramo por día, con un límite de 5 gramos por kilogramo por día. Esto es 4 miligramos por kilogramo por día. En cuanto a los lípidos, el porcentaje diario será de 15 a 18%, no superando el 20 al 30% de calorías no proteicas y menor a 30% de calorías no proteicas. En cuanto a los gramos, será de 1 a 1.5 gramos por kilogramo por día, contando los lípidos de la sedación. Y las proteínas, el porcentaje diario será menos de 20 a 25% del BET.
y en gramos será de 1.5 a 2.0 gramos por kilogramo por día. ¿Cuál deben ser los aportes de micronutrientes? Presenta 10 de estos. En elementos tenemos a la glutamina y la cantidad a aportar es de 0.3 a 0.5 gramos por kilogramo por día. El cobre, la cantidad a aportar es de 4 a 5 miligramos. Selenio, de 300 a 500 microunidades. Zinc, de 25 a 40 miligramos. Cromo, 15 miligramos por día. La vitamina C, de 1 a 3 gramos por día. La vitamina D, menor o igual a 70 años, que serían 600 unidades internacionales, y mayor a 70 años, la cantidad a aportar será de 800 unidades internacionales. La vitamina A, 10.000 unidades internacionales. La vitamina E, la cantidad será de 20 a 25 unidades internacionales. Y la coenzima Q10, la cantidad será 10 miligramos. Muchas gracias.